La trata de personas es un concepto que ha ido evolucionando a través de la historia de acuerdo a las distintas formas de explotación que ejecutan los países. La Organización de las Naciones Unidas define este delito como la captación, el traslado o la recepción de personas, recurriendo a las amenazas, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo los trabajos o servicios forzados, la prostitución ajena o la extracción de órganos. En América Latina, esta situación se ubica en la época de la conquista española, ya que en cumplimiento de la ley de guerra, los españoles tomaban o entregaban el botín de mujeres al vencedor, lo que dio origen al comercio sexual, al punto que se crearon establecimientos para este tipo de actividades. A finales del siglo XIX, especialmente a partir de 1900, persistió el fenómeno de la trata de mujeres que se agudizó después de la Primera Guerra Mundial, siendo también víctimas las mujeres europeas, que huyendo del hambre y de los horrores de la guerra, fueron presa fácil de los traficantes para ser utilizadas con fines de explotación sexual a países de Europa, Asia y África, lo que llevó a denominar a dicha actividad como trata de blancas. A nivel nacional, a partir del año de 1830 se comenzaron a instalar fábricas textiles dentro de la región que fueron creciendo. Aunado a ello, la construcción del ferrocarril, que estuvo completamente instalado y que conectaba a Tlaxcala con varios puntos importantes de la República Mexicana y Estados Unidos, favoreció una época próspera para la población. Sin embargo, el curso cambió para Tlaxcala desde los años 30 del siglo pasado. Al presentarse una crisis en la industria regional y acentuar el desempleo, los varones de estas comunidades encuentran en la migración a la Ciudad de México una salida a su precaria situación. Algunos eligieron trabajar en las fábricas textiles, en la construcción o en industrias de otra índole, mientras que otros se dedicaron a actividades ilícitas ligadas al proxenetismo, pues los varones conocieron las diversiones que ofrecía la Ciudad de México, como prostíbulos, cabarets, entre otros. Cada año esta problemática ha ido en aumento, creando nuevas y mejores formas de perpetuarse a nivel mundial. Incluso se ha caracterizado actualmente como una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce que cada año aproximadamente 800,000 personas son traficadas de un país a otro. Asimismo, son millones que tienen su destino dentro de sus propias naciones. Aproximadamente el 80% de víctimas transnacionales son jóvenes y adultas, y hasta el 50% son menores de edad. México, por su parte, ocupa el quinto lugar en América Latina como país de origen de la trata de personas y el sitio número 28 a nivel mundial, según información de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, nuestro país posee una clasificación alta, seguido en América Latina, Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana. A partir de las investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, se lograron identificar a varios padrotes provenientes de familias originarias del estado de Tlaxcala. Aquí se localiza Tenancingo, una comunidad de 10,000 habitantes aproximadamente. Algunas ONG de derechos humanos hablan de al menos 1,000 padrotes provenientes en su mayoría de esta localidad y de otras tantas del propio estado. Los padrotes o proxenetas son los hombres de diferentes grupos familiares que se especializan laboralmente en prostituir mujeres como una forma de obtener dinero. El fenómeno da paso con la ampliación de redes laborales que mantienen relaciones clientelares con agentes judiciales del gobierno de donde obtienen protección. Esto representa la impunidad ante la problemática tan evidente y localizada. Sin embargo, también existe una cultura predominante y arraigada ante el fenómeno, que no permite ver la ilegalidad de sus prácticas, siendo un panorama de normalidad, puesto que comunidades enteras dependen económicamente de la prostitución y tráfico de mujeres. Por su parte, los jóvenes de la comunidad manifiestan su desinterés por continuar sus estudios, pues su mayor aspiración es dedicarse al proxenetismo, al igual que sus padres, hermanos o amigos, ya que esto les garantiza una vida llena de lujos y que se reproduce en mayor cantidad actualmente. En Tenancingo, las casas de los padrotes son trofeos y puntos de referencia de lo indecible. Las casas de los más ostentosos tienen un estilo arquitectónico que las define de sus rivales en oficio.
Sus diseños esconden secretos o mensajes en clave. Ejemplo de ellos son los alerones o puntas que delimitan sus tejados, que en realidad indican cuántas mujeres tienen, a cuántas manejan o han controlado dentro y fuera de la región. También se visualizan proyectos de casas en obra negra, sin pintura, con cancelería incompleta y techos de lámina o cemento en lugar de tejas. Esto se debe a una trampa permanente con la que los propios patrones advierten a las mujeres, pues con ello les muestran que lo que hacen es insuficiente y que siguen en deuda con él. De esa manera las retienen para seguir generando dinero que sirva para acabar de construir la casa, incluso para comprar su propia libertad. El modus operandi de los delincuentes para reclutar mujeres es diverso. Los más destacados son el enamoramiento. Los varones se enamoran y ofrecen lujos a las mujeres. Son novios de 2 a 3 meses como máximo. El robo de la novia. En este, al igual que en el anterior, su verbo le sirve para engañar a la mujer y apoyándose en los vínculos afectivos que establece con ella, la induce y obliga a entrar en el mundo de la prostitución. Caifanes, los varones que se van a lugares más alejados, como Veracruz, Chiapas o Centroamérica, se hacen amigos de algún indígena, cuya hija cumpla con los estándares que se están buscando, lo emborrachan y compran a la muchacha por 15,000 a 20,000 pesos. Secuestro o desaparición forzada. Sin más trucos, secuestran jóvenes de varias partes de la República, aunque este mecanismo es menos utilizado debido al doble riesgo de ser arrestados por autoridades que no los protegen. Una vez alejadas de sus familias, viene el derrumbe de la mentira. Son advertidas de la realidad en la cual deberán prostituirse. Al haber establecido relaciones afectivas con el varón, estos tienden a crear en ellas baja autoestima, frustración y miedos que no les permiten tener la fuerza para huir. En todos los casos registrados por la literatura estadounidense, las víctimas refieren que son amenazadas con matarlas o hacer daño a sus familiares. La explotación sexual es el siguiente paso de la actividad que desempeñan. Se trata de un proceso que se rige bajo una serie de pasos. Inicialmente deben ubicar la zona donde serán explotadas. Se realiza un proceso de incorporación con el medio. Posteriormente, se ubican en el lugar de la transacción del comercio sexual, como bares, cantinas o centros nocturnos, así como el lugar de residencia en que se concentrarán mientras no estén ejerciendo la actividad. Gracias a las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, se sabe que durante la primera fase de explotación, las mujeres son obligadas a prostituirse en distintos puntos del país antes de ser llevadas a su destino final, Estados Unidos, específicamente el distrito de Queens, en Nueva York. Las edades de mayor vulnerabilidad se encuentran entre 14 a 17 años, seguido de la explotación de niños menores de 13 años. El 32% de las mujeres entrevistadas dijeron ser originarias de los estados de Tlaxcala y Puebla. Por su parte, 54% dijo haberse iniciado en el sexoservicio entre los 15 y 21 años, mediante engaños o amenazas de su pareja. La pobreza se destaca como un elemento de vulnerabilidad, además de los ambientes familiares disfuncionales a los que algunas pertenecen. Así también a la formación cultural de la mujer, en la cual la idea de sí misma es de subordinación frente a figuras masculinas, añadiendo a esta problemática el enamoramiento de las mujeres. El traslado y cruce de la frontera al que han sido objeto las mujeres siempre es de forma irregular. Ahí se les impone atender a un promedio de entre 20 y 30 hombres al día, cobrando entre 25 y 35 dólares por cada encuentro sexual. Las consecuencias que sufren las víctimas de trata y explotación son la violencia, uso indebido de sustancias y nulo acceso a la atención de salud, que trae consigo afectaciones a la salud reproductiva con riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. El problema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual se está perfilando para ser el primer lugar en crimen organizado a nivel mundial, pues por cada mujer que es explotada sexualmente al día se obtiene una ganancia aproximada de $1,050, y si esto se multiplica por los 365 días del año, o en el menor de los casos, por 250 días al año, la ganancia es de aproximadamente $260,500, aunado a la cantidad de mujeres explotadas por cada banda delictiva o por cada familia que lucra con los derechos fundamentales del ser humano. La gravedad se asemeja a otros tipos de crímenes que actualmente atañen a nivel nacional, como el narcotráfico.
Los principales acuerdos y tratados internacionales ratificados por México en torno al tema de estudio son el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada por las Naciones Unidas en 1949, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en 1979 y la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en el año 2000. Por su parte, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala sanciona el delito de trata de personas con prisión de 6 a 12 años y multa de 500 a 1.500 días de salario mínimo. Se puede afirmar que trabajo social puede aportar acciones como es el determinar líneas de trabajo, que contribuyan no solo a socializar el conocimiento sobre esta forma de explotación humana, sino explorar vías de intervención que desde la disciplina académica permitan visibilizar y enfrentar este delito transnacional que tiene consecuencias directas en la dignidad de las personas y reclama acciones al Estado y a todas las instituciones para combatirlo. Las alternativas que se proponen son ejecutar campañas de difusión informativa en el Distrito Federal y estados aledaños a Tenancingo sobre la problemática. Crear simultáneamente una red de apoyo a víctimas, vinculadas con las ya existentes, para poder consolidarla con medidas necesarias. Un ejemplo de ellas es el Centro de Justicia para Mujeres Latinas, en el que miembros de la sociedad civil se integran para apoyarlas en su reinserción social. Reducir la vulnerabilidad de las víctimas mediante la información y prevención de la violencia de género, capacitando así a mujeres líderes de las comunidades y municipios para que ellas sean un agente de cambio en su misma localidad. En el caso de víctimas recuperadas, tener una aproximación respetuosa. Además, hacer las gestiones necesarias para propiciarle un lugar temporal de estancia, mientras se determina cualquier situación jurídica, en caso de existir. Sumar esfuerzos por mejorar la coordinación y gestión entre todas las instituciones involucradas en el proceso que requiera, seguido de la vinculación con estas.